El carruaje traqueteaba por el camino de tierra roja hacia Copper Ridge, con el polvo arremolinándose en el aire como humo. Dentro, Eleanor Ashford se sentaba rígida en el asiento de cuero agrietado, aferrando un pequeño maletín que contenía todo lo que poseía y la carta que podía cambiar su vida para siempre. Tenía 22 años, la única hija de un banquero de Boston alguna vez adinerado, cuya mala suerte y malos hábitos habían hundido la fortuna familiar. Para salvar lo poco que quedaba, su padre la había enviado al oeste con una simple instrucción: cásate bien, Eleanor. Los hermanos Chamberlain poseen la mitad del territorio, uno de ellos servirá. Eleanor nunca había visto una tierra tan vasta, tan salvaje, tan interminable. El sol ardía implacable sobre su cabeza y cada edificio parecía curtido por el clima, inclinándose bajo el peso del tiempo. El aire olía a humo, sudor de caballo y la promesa metálica de peligro, cuando el carruaje finalmente se detuvo frente al Hotel Copper Ridge. Un edificio cansado que pretendía ser grandioso. Eleanor descendió, su vestido de viaje verde oscuro ya cubierto de polvo marrón, levantó la cabeza, tratando de parecer compuesta. Había sido entrenada para moverse con gracia, para sonreír cuando quería huir, para sobrevivir en los salones de la sociedad de Boston, pero este lugar era diferente. Esta tierra jugaba con sus propias reglas. Entonces los vio, dos hombres de pie al otro lado de la calle, frente al salón, altos, anchos, idénticos. Parecían tallados de la misma montaña que se erguía más allá del pueblo, hermanos gemelos, los Chamberlain. No hablaban, no se movían al principio, solo la observaban. Su presencia silenciaba incluso las risas ruidosas que salían del salón. Cuando uno de ellos se quitó el sombrero, la luz del sol atrapó su cabello rubio arena y ojos tan azules que parecían casi irreales. El otro, más oscuro y callado, permanecía quieto pero intenso, con la mandíbula apretada, la mano apoyada en el poste de madera a su lado como si se estuviera sosteniendo. El pulso de Eleanor tropezó. La carta de su padre la había advertido de que eran hombres fuertes, sin educación formal, pero ricos. No había mencionado que podían hacer que una mujer olvidara cómo respirar. La voz del dueño del hotel la sacó de su trance. Señorita Ashford, tenemos su habitación lista. Lo siguió adentro, pero aún sentía la mirada de los gemelos en su espalda, pesada, inquebrantable, como si atravesara su corsé y encendiera su piel en fuego. Su habitación era pequeña, simple, y olía ligeramente a polvo y lavanda. Se sentó en el borde de la cama estrecha, presionando dedos fríos contra sus mejillas calientes. Afuera, las risas flotaban desde el salón, un piano ligeramente desafinado. Eleanor se levantó y se acercó a la ventana. A través del vidrio delgado, los vio de nuevo, los hermanos aún allí, apoyados en la barandilla, hablando en voces bajas. Entonces, como si la sintieran, ambos miraron hacia arriba. Ella se apartó de un tirón, con el corazón latiendo fuerte. Esa noche no durmió. Los sonidos de Copper Ridge se filtraban a través de las paredes, el chirrido de los carros, el grito de algo salvaje en las llanuras, y en su mente veía sus rostros una y otra vez, la sonrisa confiada de uno, la fuerza callada del otro. Las palabras de su padre resonaban en sus oídos: cásate bien. Pero había algo más en esa mirada que habían compartido, algo que no tenía nada que ver con dinero o negocios. La mañana siguiente, el sol se levantó feroz y dorado. Eleanor se vistió cuidadosamente con su mejor traje de viaje, se recogió el cabello con esmero y guardó la carta de presentación de su padre en su bolso. El dueño del hotel, el señor Garrison, le dijo que los chicos Chamberlain venían al pueblo a esa hora, usualmente a la tienda de forrajes. Su estómago se retorció, pero asintió y salió. Copper Ridge de día estaba vivo con movimiento, ruedas de carros traqueteando, mujeres apresuradas con cestas, hombres gritándose unos a otros sobre el ruido del trabajo. Eleanor caminaba por la acera de madera, consciente de cada mirada que la seguía. Sus modales de Boston no encajaban aquí, pero se negó a encogerse. La tienda de forrajes olía a cuero lleno, la luz tenue se filtraba por ventanas polvorientas, y allí estaban ellos, ambos hermanos de pie cerca del fondo, examinando una longitud de cuerda. De cerca, parecían aún más grandes, su presencia llenando el espacio como nubes de tormenta. El de cabello más claro miró primero, sus ojos se encontraron con los de ella, y por un latido, todo lo demás desapareció. Sonrió ligeramente, y el mundo se inclinó. Señorita Ashford, ¿verdad? Su voz era profunda, áspera por el oeste. Las noticias viajan rápido aquí. Su hermano no dijo nada, solo la estudiaba con ojos oscuros, indescifrables.
Eleanor forzó sus piernas a avanzar, aferrando la carta como un escudo. «Tengo un mensaje de mi padre», dijo, sorprendida de lo firme que sonaba su voz, «Jonathan Ashford de Boston, me pidió que lo entregara en persona». El hermano hablador lo tomó, su gran mano cerrándose alrededor de la de ella un segundo más de lo que permitían las buenas maneras. Caleb Chamberlain se presentó. «Este es mi hermano Jacob». Jacob dio un breve asentimiento, su mirada nunca dejando su rostro. El pulgar de Caleb rozó el papel doblado. «Su padre no dijo cuánto tiempo se quedaría». «No estoy segura», respondió ella. El calor subiendo a sus mejillas. «Boston ya no ofrece muchas oportunidades». La boca de Caleb se curvó. «Copperridge puede estar lleno de oportunidades, señorita Ashford, si está dispuesta a tomar riesgos». La forma en que lo dijo la hizo estremecer. Detrás de él, Jacob se movió, su mandíbula apretándose de nuevo. «Podemos discutir los negocios de su padre», dijo Jacob, su voz baja y firme. «Durante la cena esta noche». El aliento de Eleanor se atrapó. Debería rechazar. Debería insistir en arreglos apropiados, pero la forma en que estaban parados, sólidos y seguros, hacía que su pulso se acelerara. «Sí», dijo suavemente, «esta noche». Al salir de la tienda, sentía sus ojos siguiéndola una vez más, el aire entre ellos vivo con algo que no podía nombrar. Esa tarde, mientras el sol se derramaba en el horizonte, un golpe sonó en la puerta de su hotel. La abrió para encontrarlos a ambos de pie allí, afeitados, camisas planchadas, pero aún cargando esa misma potencia cruda. Los ojos de Caleb recorrieron su vestido burdeos, y su sonrisa se profundizó. «Ese vestido, señorita Ashford, podría iniciar un incendio». La voz callada de Jacob siguió, casi burlona. «Los buenos incendios valen el riesgo». El aliento de Eleanor se aceleró. «¿A dónde vamos?», preguntó. Caleb extendió una mano. «A cenar», dijo, su tono gentil pero seguro, «y tal vez al comienzo de algo que nunca olvidarás». Y mientras salía al crepúsculo entre los dos hermanos imponentes, Eleanor Ashford tuvo la extraña sensación de que el plan de su padre y su propia vida estaban a punto de tomar un giro que nunca podría haber imaginado. El viento barría la pradera abierta mientras los hermanos la guiaban fuera del pueblo. El cielo brillaba en naranja profundo, rayado de púrpura. Mientras el sol se hundía detrás de las montañas, cabalgaba con Caleb a su lado y Jacob ligeramente atrás, sus caballos moviéndose en ritmo. El silencio entre ellos era denso pero no incómodo. Llevaba una tensión que hacía latir su corazón. Cuando el rancho apareció a la vista, el aliento de Eleanor se atrapó, se extendía por un valle como algo de un sueño, campos ondulantes, ganado pastando, el brillo tenue de un río serpenteando por la tierra. La casa era grande, sturdy, rodeada del zumbido del trabajo duro. No era el mundo pulido de Boston que había conocido, era algo mucho más vivo. Caleb desmontó primero y la ayudó a bajar, sus manos firmes y cálidas. «Bienvenida al rancho Chamberlain», dijo. «Todo lo que ves lo construimos con nuestras propias manos». Jacob siguió en silencio, pero cuando ofreció su brazo para guiarla por los escalones del porche, su toque se demoró lo suficiente para enviarle un temblor. La cena se sirvió en la amplia veranda bajo un cielo lleno de estrellas. Una linterna parpadeaba entre ellos, proyectando luz suave sobre carne asada, pan y vegetales frescos. La comida olía a humo y especia, el tipo de alimento que hablaba de supervivencia y fuerza. Caleb llenó su copa con vino. Su padre mencionó sus problemas de negocios, dijo en voz baja. «Sabemos por qué está aquí». Los dedos de Eleanor se apretaron alrededor de la copa. «Quiere que me case con riqueza», dijo quedamente. «Me envió a asegurar una alianza». Los ojos de Jacob se oscurecieron. «Así que vino aquí a negociar su propio futuro». La crudeza de su tono dolió, pero ella sostuvo su mirada. «Vine a salvar a mi familia». Caleb se inclinó hacia adelante. «Es más valiente que la mayoría que llegan tan lejos», dijo. «Las chicas de Boston no suelen sobrevivir al oeste». «Bueno, entonces tal vez Boston me subestimó». Los hermanos intercambiaron una mirada, una de esas silenciosas que parecían llevar conversaciones enteras. Luego Caleb sonrió. «Tal vez lo hizo». La comida continuó, la conversación cambiando. Entre risas y charla seria, los hermanos contaron historias de los primeros días del rancho, tormentas que casi lo destruyeron, rancheros rivales que intentaron tomar su tierra, la lucha interminable para hacer que la tierra rindiera. Eleanor escuchaba, cautivada. Estos no eran hombres de palabras, eran hombres de hechos, y cada historia llevaba el peso de la verdad ganada con esfuerzo. Cuando los platos se retiraron, Caleb se levantó y ofreció su mano. «Camina con nosotros», dijo suavemente. «Ay,
Algo que queremos mostrarte. La guiaron hacia la noche. El aire era fresco ahora, el aroma de la artemisa agudo y limpio, las estrellas se extendían interminables arriba, caminaron hasta que la casa era solo un brillo atrás, la tierra abriéndose amplia y salvaje alrededor. Caleb se detuvo primero. Esta tierra, dijo, su voz más baja ahora, nos costó todo lo que teníamos, cada cicatriz, cada gota de sangre, cada amigo que enterramos. Todo está aquí. Jacob se paró a su lado, la construimos juntos. Compartimos todo, siempre lo hemos hecho. Eleanor miró entre ellos, insegura de hacia dónde iba la conversación. Su asociación parece fuerte, y Caleb se volvió hacia ella, su expresión indescifrable en la luz de las estrellas. Lo es, no creemos en dividir lo que está destinado a ser entero. Su aliento se atrapó. ¿Qué están diciendo? Jacob se acercó hasta que su presencia la rodeó. No vemos la vida en mitades, dijo suavemente. Si tomamos un riesgo, ambos lo tomamos. Si cuidamos de algo, de alguien, también lo compartimos. El corazón de Eleanor latía tan fuerte que dolía. El significado detrás de sus palabras era claro ahora, pero no podía hablar. Caleb extendió la mano, sus dedos rozando su barbilla, inclinando su rostro hacia arriba. No te ofrecemos un trato, dijo, no un contrato, no un nombre en papel, te ofrecemos algo real, una vida aquí con nosotros, con ambos, susurró ella. La respuesta de Jacob fue simple, sí. Por un largo momento, nadie se movió, solo el sonido del viento barriendo la hierba. Era locura, impensable por cada regla que había conocido, pero parada entre ellos, sentía la verdad en sus huesos. Este era el oeste, aquí la vida no seguía reglas, seguía el corazón. La voz de Caleb era baja, firme, no te apresuraremos, piénsalo esta noche, mañana nos dices tu elección. Alcanzó, rozando gentilmente un mechón de cabello de su mejilla, su toque reverente, pero sabe esto, sea lo que decidas, siempre tendrás nuestro respeto. Jacob asintió una vez, y nuestra protección. Los hermanos volvieron hacia la casa, dejándola parada en el campo bajo la luna, su corazón atrapado entre miedo y anhelo. Cuando finalmente regresó a su habitación, presionó dedos temblorosos contra sus labios. Había venido a Copperridge a hacer una transacción, en cambio, había tropezado con algo salvaje e imposible, un amor que desafiaba cada límite que había conocido. Esa noche, mientras el viento susurraba por la ventana abierta y las estrellas ardían brillantes sobre la pradera, Eleanor Ashford yacía despierta, sabiendo que para la mañana su vida nunca sería la misma. La luz de la mañana se derramaba por las cortinas, suave y dorada. Eleanor despertó con su corazón aún latiendo de sueños inquietos llenos de ojos azules, promesas susurradas y las llanuras interminables. Hoy tenía que elegir. Su reflejo en el pequeño espejo lucía diferente, mejillas sonrojadas, ojos más brillantes. La tímida hija del banquero de Boston parecía un recuerdo ahora. Tomó un respiro profundo, se recogió el cabello con esmero y bajó las escaleras. Ambos hermanos esperaban en la sala principal del rancho, sus rostros indescifrables.